este módulo que se divide en 2 sesiones, la de hoy y la de mañana, y vamos a ver un tema pues muy interesante, como es el de el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tenido trascendencia en el sistema electoral mexicano, en la democracia en México. Ese es nuestro tema y lo vamos a desplegar hoy y mañana. Bueno, pero antes de involucrarnos en el tema y mostrar una guía de exposición, nos vamos a pegar a ella para poner y seguir un orden en estas 2 sesiones. Me gustaría 2 cosas. Uno, que reflexionáramos sobre la decisión que tomó anoche la Cámara de Diputados y que está pues en toda la prensa y que es muy importante, porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. ¿No creen ustedes que tiene que ver con nuestro tema? Eh, Hay un video que ha cobrado mucha difusión y que es un fragmento del discurso del diputado Ildefonso Guajardo, que hace referencia a los tratados internacionales y que sostiene que si se hubiera aprobado la reforma eléctrica en los términos en que está planteada la iniciativa de reforma constitucional del presidente, se habrían desconocido obligaciones internacionales pactadas, entre otros, en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y que eso habría ocasionado una serie de perjuicios a la economía de México y a los mexicanos, tanto en las relaciones comerciales, económicas internacionales, como en el empleo, la inversión y la posibilidad de tener, dijo, empleos bien pagados o remunerados. Entonces, para que, dado que vamos a estar hoy y mañana conversando y vamos a estar juntos en estas sesiones, pues me gustaría aprovechar ese tema para explorar un poco y intercambiar algunas opiniones con ustedes, sincronizar un poquito con ustedes para saber eh, por qué están en este diplomado, ¿no? Es decir, por qué les interesa el derecho internacional de los derechos humanos en materia político-electoral y el control de convencionalidad y de constitucionalidad, que es pues uno de los temas relevantes contemporáneos, ¿verdad? Del Estado constitucional. Bernardo, ¿por qué te interesa este tema? O Catalina, Jorge, Antonio. A ver, platícanos en qué ámbito te desenvuelves, si se puede saber, para sincronizarnos un poquito, ¿verdad? Y yo pueda también hacer referencias que a ustedes, hasta donde me sea posible, a ustedes también les sean útiles. Bueno, con permiso, buenos días. Muy buenos días. Pues, buenos días, doctor. Pues yo trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Yucatán Qué bien. y pues bueno, es fundamental para nosotros ahora en este nuevo sistema nacional electoral el ir conociendo y adentrándonos en la aplicación del control de convencionalidad, los derechos humanos, sobre todo pues ante los nuevos parámetros de la paridad, del acceso de los grupos vulnerables de la sociedad, y cómo estos requerimientos de participación política de grupos que durante mucho tiempo fueron pues vulnerados o discriminados en la integración de los órganos de poder
del Estado, de los órganos de representación, van tomando fuerza, ¿no? Y es increíble. Yo le decía, por ejemplo, yo analizaba que como un movimiento, como la visibilización de la falta de participación primero y luego la participación, pero en condiciones de, de desigualdad, porque bueno, no es lo mismo que participe la mujer en un distrito político de alta competitividad a uno de baja competitividad, pero ¿qué decían los partidos? Ah, pues está participando, ¿no? Sí, pero no va a llegar. Pero esta situación se da y luego abre o nos hace virar a estos, a atender estas áreas, estos grupos sociales, y entonces empezamos a pensar, y los jóvenes, y las personas de capacidades diferentes, y los adultos mayores. Entonces, creo que para el sistema electoral y atendiendo igual a la visión y obligación que tiene el Tribunal Electoral, pues los soples tenemos que tener mucho, y los que estemos en el área electoral, muy pendientes de estos conceptos y contextos, ¿no? Entonces, por eso me interesó mucho ir conociendo más sobre el tema, a no alargarme mucho más. Sí, Gracias. muy bien, Bernardo, muchas gracias. Ah, Catalina, ¿cuál es el interés en esta materia? Es una materia fascinante, además. Por Pues yo creo favor. que, igual que Bernardo, yo también estoy en un instituto electoral, el de Jalisco, y pues creo que la materia electoral fue inclusive pionera en aplicar la convencionalidad más allá de lo que establecían nuestras normas. Inclusive aquí siempre le damos mucho peso, inclusive a los precedentes que emite la Sala Superior y las salas regionales, o sea, siempre en la materia electoral está viendo cómo ampliar, cómo hacer efectivo el principio de progresividad de los derechos humanos más allá de lo que establecen las normas. Y la primera instancia donde se ve reflejado eso, pues muchas veces es en los institutos locales, que fue allí donde iniciaron a veces las acciones afirmativas a favor de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces creo que es muy importante que como autoridades administrativas y la primera instancia, por así decirlo, o el primer contacto que se tiene en, pues, en la cadena en materia electoral, pues los servidores que trabajamos en los institutos locales conozcamos qué implica la convencionalidad y el control de constitucionalidad a la hora de aplicar los derechos humanos. Correcto. Muy bien, Catalina. Muchas gracias. Correcto. Jorge Antonio, por favor. Sí, creo que precisamente ligando un poco con el escenario que vimos ayer de cuando menos un Congreso dividido cuando se trata de temas de mayoría calificada, nos habla al margen de decisiones que requieren esta mayoría en el ámbito legislativo, de situaciones que ha enfrentado la autoridad electoral administrativa. Yo como mis compañeros, como Bernardo, como Catalina, en este caso soy consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, nos topamos con situaciones en las que el legislador ha sido omiso en la regulación de algunos temas. Lo vimos recientemente, creo que fue una constante en los dos procesos electorales inmediatos anteriores, el tema relativo a la paridad, el tema relativo a la reelección, eh, eh, tenemos el tema relativo también vinculado a procedimientos especiales sancionadores con la promoción personalizada, que hace necesario que los operadores jurídicos, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo, conozcan alternativas
que garanticen y tutelen efectivamente derechos políticos al margen de estas situaciones que estamos enfrentando, que pues precisamente por omisión pues generan contradicciones en un sistema jurídico o impiden el pleno ejercicio de derechos políticos electorales, y en ese sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo primero, y desde luego con las capacidades legales que tenemos en el caso específico del ámbito administrativo, pues sí es muy importante entender estos temas de control de constitucionalidad y convencionalidad. Incluso además para no excedernos en nuestras facultades, porque hay este mandato a toda autoridad en el distrito, en el artículo primero, pues hay que entenderlo en la justa dimensión de las capacidades legales de cada autoridad. No es un mandato totalmente abierto que nos permita, por ejemplo, a los órganos administrativos determinar la inconstitucionalidad y mucho menos la inaplicación de algunas normas. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Antonio. Sí, en efecto. Entonces, ahora creo que ya vieron ustedes en módulos previos, sobre todo en el tema del origen, desarrollo y desafío del sistema interamericano, cómo es que se forjó y, digamos, cómo México fue evolucionando también para aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿verdad? En módulos previos seguramente lo examinaron. Hay varias formas de abordaje de estos temas y yo quiero seguir una ruta que voy a mostrar ahora para que pues dividamos también los contenidos de este módulo en dos partes, ¿sí? Entonces, la parte que veremos propiamente hoy, y vamos a reservar otra parte para el día de mañana. Entonces, vamos a seguir esta ruta, miren. Ahí la están viendo, ¿no? Bien, vamos a hacer referencia a algunas fuentes de información. Vamos a recordar el modelo de justicia electoral que nosotros seguimos en México y que tiene una dimensión supranacional, interamericana precisamente. Me gustaría dejar muy claro que el surgimiento y evolución del sistema interamericano de derechos humanos se da en un contexto histórico, fundamentalmente geoestratégico, internacional, en el marco de la Guerra Fría, en los años 60, consolidado en los años 70, y que México se incorporó plenamente a este sistema a principios de los años 80. Pero sí me gustaría ubicarlo en ese contexto histórico por lo que está pasando hoy en el sistema mundo, el sistema internacional, y que desde luego tiene, y el sistema interamericano, que desde luego tiene su expresión en el sistema jurídico. Vamos a también hacer referencia a algunos antecedentes que me parece muy importante tener en cuenta, que más que de la Corte, son antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano en los años 90, a inicios de los 90.
y ya a finales de los 80, pues venía un proceso muy prolongado e interesante para hacerle notar al Estado mexicano que no contaba con instrumentos de tutela de los derechos político-electorales, ¿sí? Esas recomendaciones luego suelen pasar inadvertidas o no las recordamos, pero ahí están los orígenes de los planteamientos y los criterios y los parámetros que la Corte Interamericana ha venido sosteniendo en torno a los derechos político-electorales y cómo deben los estados-nación de cumplir con ellos. Vamos a ver también 9 criterios generales que comparten la Comisión y la Corte Interamericana sobre los derechos político-electorales y que se han venido construyendo en la evolución de este sistema y su aplicación. Vamos a ver, si nos da tiempo hoy, los precedentes que probablemente ustedes ya han explorado de cómo el Tribunal Electoral antes de 2011, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y justicia constitucional, invocaba los convenios internacionales en materia de derechos humanos para resolver diversos casos, como el caso Tlacolulita, un caso emblemático en materia de derechos político-electorales en el ámbito de pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, o bien el caso Santiago Llaveo y otros más. Pero sí revisarles esta parte. Luego, bueno, cómo fue que se ha dado el control de convencionalidad. Ya sabemos que es el doctor Sergio García Ramírez quien introdujo esta expresión y esta figura en el discurso jurídico jurisdiccional de la Corte Interamericana, y los casos indirectos y directos que han impactado al sistema democrático mexicano. El caso Yatama, Nicaragua, el caso Castañeda Gutman de 2008, que es para algunos el más importante, el caso Claudia Ivette González y otras, o también conocido como Campo Algodonero, que introdujo el discurso de género a las sentencias de la Corte Interamericana y también lo proyectó o generó un impacto en este caso en el sistema jurídico electoral jurisdiccional de México, ¿sí? Y también el caso Rosendo Radilla, Pacheco, de el año 2009, que dio lugar a las resoluciones de la Suprema Corte en las que se instrumentó hacia adentro del sistema constitucional mexicano el control de convencionalidad. Eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? También vamos a establecer, esto será el día de mañana, algunas conclusiones. Hay casos indirectos y directos que impactan o han impactado al sistema jurídico y jurisdiccional mexicano en materia electoral. Lo vamos a ver así porque es importante recuperar, por ejemplo, el caso Yatama, que es el caso de un pueblo o comunidad indígena en la costa atlántica de Nicaragua, que si bien México no formó parte en ese litigio, no fue el Estado nacional demandado, sí le impacta las sentencias y luego las jurisprudencias, los criterios que se convierten en obligatorios
cuando el Estado-nación forma parte, y orientadores cuando no forma parte. De todas maneras, la jurisprudencia interamericana, la Corte Interamericana, forma un corpus, un marco, ¿verdad?, de derechos y de criterios y de interpretaciones que son aplicables a los estados-nación. O sea, son orientadores o bien son obligatorios. Bien, entonces ese es nuestro itinerario. Yo creo que con eso cumplimos nuestra misión en este módulo. ¿De acuerdo? Sí, es la relación entre la Corte Interamericana, sus sentencias emblemáticas y el sistema democrático mexicano. Bien, bueno, entonces vamos a recomendar, si mis compañeros y compañeras lo han hecho, pues lo voy a reforzar. Algunos libros, por fortuna hoy tenemos muchas fuentes de información disponibles y yo recomiendo, entre otros, pues algún libro que se refiera al derecho internacional de los derechos humanos, y pues yo he estado consultando este que menciono ahí de Claudia Martín y otros, que es este librito editorial Fontamara, en el cual está dedicado precisamente al tema del derecho internacional de los derechos humanos. En este libro, ustedes o cualquier persona puede examinar pues una serie de temas que forman parte de esta fascinante materia, ¿no? Y que es la forma en que se han originado y desarrollado los convenios internacionales en materia de derechos humanos, las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, los alcances de las obligaciones internacionales, qué sistemas internacionales de protección de los derechos humanos existen hoy en diversas regiones del planeta, y cómo está estructurado y cómo funciona el sistema interamericano, y cómo, sobre todo, algo que entiendo que está muy en su interés, protege este derecho internacional de los derechos humanos a los grupos vulnerables o vulnerados, es decir, pueblos y comunidades indígenas, pero también el tema de género, las mujeres, que son una mayoría en la población en América Latina, en México y en las listas o padrones electorales. Les recomiendo también el libro de César Astudillo y Sergio García Ramírez. Este es un libro muy importante para quienes se interesan en profundizar en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nuestro amigo el doctor César Astudillo se dio a la tarea de coordinar este tremendo volumen que se titula Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización, Funcionamiento y Trascendencia, junto con el doctor Sergio García Ramírez. En este libro están prácticamente todos los temas más relevantes que tienen que ver con la Corte Interamericana, ¿sí? Desde sus facultades, cómo ha pasado la Corte de ser un tribunal de derechos humanos a también ser un tribunal de autoridades nacionales y del derecho doméstico. Es decir, la Corte Interamericana, a través de sus resoluciones, a través de sus opiniones consultivas, a través de sus criterios interpretativos sobre la propia Convención Americana, sobre otros instrumentos internacionales especializados, sobre todo en relación con grupos vulnerables, y al examinar la convencionalidad de constituciones nacionales
o de leyes nacionales o de fragmentos de esas leyes nacionales o indirectamente de normas nacionales mediante la revisión de sentencias, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia mexicana o del Tribunal Electoral de México, pues se ha convertido en un tribunal constitucional interamericano. Esto es un hecho. Es decir, se ha convertido en un tribunal constitucional interamericano. Entonces, ese libro es muy importante, ¿de acuerdo? Corte Interamericana, Organización, Funcionamiento y Trascendencia. El propio, están allí los temas como cómo se seleccionan a los jueces y juezas de la Corte, cómo se aplican los principios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cómo ejerce su competencia contenciosa, la función consultiva, la función preventiva, la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, y el libro también desciende a tomarle una radiografía a la Corte Interamericana en su estructura interna, en su funcionamiento e incluso en sus prácticas. Entonces, ese libro se lo recomiendo mucho para quienes quisieran ahondar en el conocimiento de en términos generales, estructura, organización, funcionamiento y la trascendencia o el impacto que han tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de su misión. ¿De acuerdo? Entonces, se los recomiendo bastante. Luego, ustedes pueden encontrar en línea este ensayo. Hay muchos, hay diversos, pero les recomiendo este, que se titula México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 25 años de jurisprudencia, que aunque fue escrito a mediados de la primera década del siglo XXI, o sea, 2004, 2005, sigue siendo vigente en los aspectos históricos. Entonces, en este artículo largo, extenso, unas 80 páginas, también el doctor Sergio García Ramírez y un destacado secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal, con una larga experiencia en la materia, Iván del Toro, nos hacen una muy buena recuperación de la evolución de la jurisprudencia hasta ese momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo, lo voy a citar más adelante, de cómo es que se fueron sumando diversos autores, se fueron sumando en diversos momentos México al sistema interamericano. Sí, lo pueden, si lo teclean, si lo googlean tal cual así, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo van a encontrar, pero sí se los comparto un poquito más adelante. Luego, el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional es otro documento muy valioso. Se lo recomiendo muchísimo. Este documento fue elaborado por Idea Internacional. Yo les recomiendo mucho para quienes estamos involucrados y quienes no de manera directa, pero que nos interesan los temas electorales, de justicia electoral, les recomiendo a la lista. No, este documento es para ustedes. O sea, yo se los voy a compartir, desde luego. ¿Sí? Esta guía es para ustedes. Entonces, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Entonces, este documento
es muy importante, ¿sí? Justicia Electoral, el Manual de Idea Internacional. Ese documento fue elaborado por una decena de juristas de muy alto nivel a lo largo de más o menos una década. Y entre ellos está el autor del libro que sigue allí, que es Justicia Electoral Comparada de América Latina, del año 2019, quien es el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez, quien ha sido y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hoy día es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, pero él fue magistrado de la Sala Superior en la primera integración de la Sala Superior, o sea, del 1996 al 2006. Y él se ha dedicado, dado que es maestro en Derecho Comparado, estudió en la Universidad de California esta especialización, esta maestría, pues se ha dedicado al análisis del derecho comparado o el análisis comparativo en el ámbito del derecho electoral. Y él fue el investigador líder que elaboró el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional. Este Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional está disponible en línea. Dentro de ese manual, ustedes van a encontrar todos los temas más importantes. Es un compendio importantísimo, muy completo, sobre los modelos de justicia electoral. Entonces, algo que vieron en el primer módulo, según entiendo, ¿sí? En el primer módulo de este diplomado. Entonces, en ese documento están los diferentes modelos de justicia electoral y muy bien explicado el modelo mexicano con sus características, ¿de acuerdo? Entonces, ese también se lo recomiendo. Desde luego el libro Justicia Electoral Comparada de América Latina, que es el fruto, pues, de 20 años de investigación del propio doctor José de Jesús Orozco Enríquez en perspectiva comparada y que se convirtió en su tesis de doctorado en Derecho en la UNAM. Ese también es muy recomendable, del año 2019, porque está más actualizado en relación con el Manual de Justicia Electoral de Idea Internacional. Y pueden ustedes encontrar en ese libro también algunos elementos adicionales, diversos, elementos actualizados en relación con el Manual de Justicia Electoral. Y también, pues, el libro del magistrado de la Sala Superior del Tribunal, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, El control de convencionalidad de los derechos político-electorales, ¿sí? Este también es un documento, pues, que les recomiendo ampliamente. Desde luego, repito, esta guía, pues, es para ustedes. Entonces yo se las voy a compartir, por supuesto, con esta lista de libros, ¿no? Hay otros, pero pues en la bibliografía de estos, ustedes pueden encontrar otras fuentes de información. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso. Les recomiendo muchísimo que ustedes visiten la página o el portal de la organización Idea Internacional. Idea Internacional es el Instituto Internacional, ¿sí? Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Idea INT, ¿sí? Tuve la enorme fortuna de colaborar más de una década con Idea Internacional como su consultor en México y, bueno, Idea Internacional es un organismo público internacional
es un órgano público internacional sin fines de lucro, que es una red global de académicos y practicantes de la materia electoral. En su portal están en varios idiomas muchas fuentes de información y muchas ligas a otras portales, fuentes de información en todo el mundo. IDEA Internacional lleva la vanguardia en muchos temas, básicamente que tienen que ver con sistemas electorales, partidos políticos, ¿no? Justicia electoral. IDEA Internacional coordina la Red Mundial de Justicia Electoral y tiene oficinas pues en prácticamente todas las regiones del planeta. En América Latina y el Caribe tiene la dirección regional para América Latina y el Caribe a cargo del doctor Daniel Sobato, que es un abogado, politólogo y experto en relaciones internacionales, que pues tiene prácticamente casi 30 años a lo largo de todos los procesos de transición democrática en América Latina y en México, documentando estos procesos y la forma como los tribunales electorales y la Corte Interamericana ha venido cumpliendo un papel en este tema, ¿sí? Entonces se lo recomiendo mucho, la obra junto con lo que hemos visto arriba, la obra de Daniel Sobato. Es un opinador, analista, consultor y director para América Latina de esta institución. Entonces se ahorran mucho tiempo si ustedes entran a ese portal idea.int y pueden descargar libremente sus, como ellos les llaman, instrumentos de conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es importante. Bien, ahora, ¿qué extraemos de esa bibliografía? Bueno, pues extraemos, entre otras cosas, lo siguiente. Extraemos que hay diversos modelos de justicia electoral. Nosotros podemos identificar esencialmente que hay un modelo preventivo, que son los medios alternativos de solución de controversias, y estos medios alternativos no terminan en México de ingresar al ámbito de la justicia electoral con cierta timidez al interior de los partidos políticos. Se practican los MASC, ¿no? Pero normalmente no ofrecen el resultado que se espera de ellos, porque pues el arbitraje, ¿no? La negociación o la conciliación no es precisamente la forma como suelen arreglarse en definitiva los conflictos hacia el interior de los partidos, sino que normalmente pues hay una primera fase en que se tratan de resolver estos conflictos pues con algún acuerdo, diálogo, negociación, pero suelen derivar en litigios. El 80% de los casos que los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral Federal resuelven proceden de la vida interna de los partidos políticos. Quiere decir que tenemos una muy compleja cultura política intrapartidaria en la vida interna de los partidos. Se generan muchos conflictos políticos. Tan es así que el 80% del trabajo de los OPLE, de los tribunales electorales locales y federales, proceden de los conflictos de la vida interna de los partidos y desde luego también de la competencia entre partidos políticos por alcanzar la representación política o los cargos de elección popular. ¿De acuerdo? Entonces, los MASC son una forma de resolver de manera preventiva, de impedir
que los asuntos conflictivos lleguen a los tribunales. El caso emblemático de aplicación exitosa de los MASC es el caso de Sudáfrica. Como bien lo documenta el Manual de Justicia Electoral en su último capítulo, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos electorales en Sudáfrica, no solo en Sudáfrica, pero particularmente allí, han tenido éxito desde 1994, en que se dio la primera alternancia del sistema de el apartheid, ¿verdad?, a la elección que ganó en su momento Nelson Mandela. Se puso en juego un modelo de medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué significa o cómo opera? Cuando se convoca a elecciones, también se convoca a los mediadores a que se registren y que los mediadores profesionales auxilien de manera práctica a los aspirantes, precandidatas o precandidatos a resolver desde sus dudas sobre la legislación electoral hasta los conflictos que se estén generando hacia adentro de los partidos políticos por alcanzar las candidaturas constitucionales, ¿sí?, para competir por los cargos de elección popular. Entonces, claro, se requiere un cierto tipo de cultura política y jurídica, incluso yo diría que de cultura social, para poder adaptar y practicar de manera exitosa un sistema como ese. Porque es como si nosotros en México, cuando comienzan los procesos electorales, también se convocara a que los mediadores, las mediadoras, se registraran, o quienes estén registrados se activaran para poder poner sus servicios profesionales a la orden de los partidos y los candidatos. Eso pues, no se ve claro en México. Puede ser que ocurra de manera informal. No tenemos un registro de mediadores o de mediadoras en materia electoral. En el pasado, varios expertos como la doctora Macarita Elizondo Gasperín, ex magistrada y ex consejera electoral, ha propuesto, incluso conociendo estos antecedentes extranjeros, la creación de un centro de mediación en el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Este centro de mediación, pues, incluiría esta lista o registro de mediadores que harían este trabajo al que me estoy refiriendo y que forma parte de una modalidad o de un modelo de justicia electoral. Entonces, hay quien opina, y ustedes me lo dirán, porque pues tienen la experiencia, varios de ustedes, según hemos visto, del funcionamiento de los organismos públicos locales electorales, los SOPLE, ¿no?, de que hacen mucho trabajo de diálogo, negociación, acuerdo con los partidos políticos, que están sentados en la herradura del Consejo General correspondiente. Entonces, de los institutos electorales locales o de los SOPLE, ¿no? Hay quien sostiene, yo lo creo también, por las estadísticas que hemos podido verificar, que, así como dije hace un rato, que el 80% de los asuntos que juzgan los tribunales electorales locales o el Tribunal Electoral Federal proceden de la vida interna de los partidos, así también hay una cifra que no está bien registrada, documentada, y que es todo el trabajo de mediación, vamos a decir informal, porque no está registrada como tal, que realizan las y los consejeros electorales. O sea, los consejeros electorales están constantemente dialogando, negociando y acordando con los partidos políticos, sus representantes, y desactivan muchos conflictos que de otra manera se podrían convertir en litigios electorales ante un tribunal. Entonces, este modelo
preventivo, para algunos, según la opinión de algunos, también funciona en México y lo llevan a cabo precisamente los organismos electorales de carácter administrativo, que en rigor llevan a cabo a través de las consejerías electorales, pues una operación muy política, ¿no?, de mediación en un sentido amplio con los actores políticos. Y no solamente con los partidos políticos, sino también con medios de comunicación, con otros sujetos electorales que participan en de manera directa o indirecta, en el proceso electoral. Entonces me refiero, por ejemplo, hoy, pues a los operadores de redes sociales o pues tienen a los observadores electorales, ¿no?, entre otros sujetos electorales, ¿sí? Entonces, este modelo es importante formalmente, como en el caso de Sudáfrica, porque hay un registro de mediadores, como en el caso mexicano, porque sin registro de mediadores, todos los consejeros y las consejeras electorales son mediadores profesionales. O díganme si no. Si llevaran un registro de cuántos asuntos, cuántos acuerdos, cuántos negocios, vamos a decir, político-electorales, un negocio en el mejor sentido, es decir, cuántas acciones logran concretar de tal manera que se evite que ya sea con los acuerdos informales o con los acuerdos formales que aprueba un Consejo General, se evita que el asunto se convierta en un litigio electoral, pues estoy seguro que afloraría toda la dimensión del trabajo que llevan a cabo los OPLE en México. Es parte del sistema de justicia electoral en un sentido amplio, porque prevé, gestiona y procesa los conflictos electorales antes de que se conviertan en litigios, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante. El último capítulo del Manual de Justicia Electoral, que pueden ustedes descargar libremente de la página de IDEA Internacional, está dedicado a documentar los casos de éxito de los medios alternativos de solución de conflicto o de controversias electorales en acción. ¿De acuerdo? Entonces lo recomiendo ampliamente, Catalina, ¿sí? Roberto, ese documento. Ahora, todo el resto del libro documenta la experiencia mundial, o sea, global, de los modelos de justicia electoral remedial o sancionadores. Es decir, remedial porque le recae una sanción. En el caso de los MASC, no, porque son preventivos. Pero en el resto de los modelos de justicia electoral, lo que ocurre es que se da algún tipo de actuación institucional que resuelve el conflicto, ya sea por la vía penal, por la vía administrativa sancionadora o por la vía estrictamente judicial electoral. ¿De acuerdo? Es la cobertura que claramente en México nosotros compartimos. Nosotros no tenemos claridad en la aplicación de los MASC. Está indicada en la Ley General de Partidos Políticos que los partidos políticos pueden utilizar medios alternativos de solución de conflictos o controversias, pero no lo hemos institucionalizado, ¿sí? Y lo que sí tenemos es, por una parte, el sistema o el subsistema de los delitos electorales que están a cargo de las fiscalías para delitos electorales, que es también parte del modelo de justicia remedial, porque, bueno, si bien prevén la fiscalía y las fiscalías federales y locales despliegan una estrategia operativa cuando comienzan los procesos electorales, envían a sus fiscales, ministerios públicos y ya generan de alguna manera una inhibición, ¿sí?, para efecto de evitar que se cometan pues delitos electorales, ¿no? Su principal función es pues recibir las denuncias
investigar, perseguir los delitos, y lo que hace pues es que trata de vincular a proceso los casos en los que haya elementos para fincar responsabilidad y castigo, ¿no? Por eso son de carácter sancionador. De carácter sancionador también son pues los medios llamados entre nosotros los procedimientos ordinarios y procedimientos especiales sancionadores. Es parte de la justicia electoral en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Esa porción o ese segmento del modelo de justicia electoral, pues lo hemos activado muchísimo de 2006 en adelante, ¿verdad? Cuando se crearon los llamados PECES, procedimientos especiales sancionadores en materia electoral, pues porque imagínense, ha permitido que a través de medidas cautelares, medidas de protección provisionales, pues se pueda intentar contrarrestar el efecto o las acciones y sus efectos del uso de la propaganda, ¿no? O del financiamiento, los recursos, en el proceso electoral que afecta la equidad en la contienda y las llamadas campañas negras o calumniosas, caso del dinero y caso de la propaganda. Entonces, este segmento del funcionamiento del modelo de justicia electoral también es importante, es también de carácter preventivo, difícilmente preventivo, porque la interacción en los medios de comunicación o el dinero bajo la mesa o el uso del dinero en las campañas adquiere tal dimensión, tácticas y estrategias, pues que al sistema institucionalizado le cuesta más trabajo detectarlo. Pero si lo detecta, pues ofrece una solución, y esa solución es que haya una sanción, por lo general una multa, y en el extremo la pérdida del registro de un partido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengámoslo también, por favor, en cuenta. Este modelo remedial tiene su principal manifestación en todo el sistema de medios de impugnación en materia electoral que conoce y resuelve el Tribunal Electoral, y los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral Federal. Estamos hablando de que en todo el país tenemos, como sabemos, pues la doble cobertura de los tribunales electorales locales y luego el Tribunal Electoral Federal para el caso de actos o resoluciones de carácter administrativo o jurisdiccional, si se trata de una sentencia de un tribunal electoral local, para revisar la legalidad y la constitucionalidad, ahora también la convencionalidad de esas decisiones. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Tener, digamos, claridad sobre cómo se organizan los diferentes modelos de justicia electoral. Así que, en última instancia, si tomamos el criterio, como sostiene Jesús Orozco, de qué órgano toma la última decisión, veremos que si se trata del ámbito nacional, la última decisión la puede tomar un Congreso a través de un colegio electoral, la puede tomar un tribunal, ya sea que esté dentro o fuera del Poder Judicial. Nosotros en México tuvimos algún tiempo el Tribunal Electoral fuera del Poder Judicial, el TRIFE, ¿no? Lo tuvimos antes, el TRICOEL, de 1987, 86, 87 a 1990, Tribunal de lo Contencioso Electoral. Tuvimos el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, de 90 a 94, 96. Y dentro del Poder Judicial tenemos desde hace 25 años al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, los diseñadores de los sistemas de justicia electoral pueden optar por alguna de estas modalidades para prever, gestionar o resolver los conflictos electorales en el ámbito político-administrativo o en el ámbito jurisdiccional, ¿de acuerdo? Judicial, quiero decir, y en forma de juicio, o sea, con
demanda, contestación de demanda, pruebas, audiencia y sentencia, ¿verdad? Alegatos y sentencia. Entonces, eso tengámoslo, por favor, presente. También tener presente que hay modelos ad hoc. El modelo ad hoc también se ha creado, por ejemplo, en Sudáfrica, también llegó a funcionar una comisión internacional de juristas para resolver en última instancia los conflictos electorales. La experiencia comparada revela que donde no ha habido un tribunal electoral para resolver en última instancia los conflictos electorales, estos se han complicado y han generado incluso violencia más o menos generalizada grave. Es el caso de Kenia, por ejemplo, en años pasados, en donde por la falta de un organismo que resolviera los conflictos electorales con base en principios o criterios de independencia e imparcialidad, pues lo que se generó fue un baño de sangre. Y la manera en casos extremos en que se ha podido resolver un problema de tal naturaleza es a través de un órgano ad hoc, ¿sí? Que es un órgano especialmente construido y puesto a operar para resolver este tipo de conflictos extremos y graves. Una comisión internacional de juristas, ¿sí? Que está precisamente integrada por destacados electoralistas, constitucionalistas, que pues ofrecen la independencia y la imparcialidad que un sistema nacional no alcanza a ofrecer. Entonces, tengámoslo por favor en cuenta. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta reafirmación, ¿no? Precisión de cuáles son los modelos de justicia electoral? Porque esos son los que funcionan en el ámbito nacional, pero hay modelos o hay modalidades de justicia electoral que operan en el ámbito supranacional. Y en el ámbito supranacional operan el modelo tipo ombudsman, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el modelo tipo tribunal o corte, como el del tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? O sea, la Comisión Interamericana funciona como en un modelo tipo ombudsman, porque pues, se le presentan denuncias o quejas, lleva a cabo investigaciones, ya sea de manera remota o in situ, ¿verdad? Se traslada a los países de donde procede la queja o la denuncia y lleva a cabo consultas, entrevistas, investigaciones y emite recomendaciones al Estado-Nación a quien se le está denunciando o acusando. Luego, la Comisión Interamericana puede también tomar la decisión de demandar al Estado Nacional correspondiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, en el sistema que hemos construido y al cual nos hemos afiliado, en el mundo occidental, en el mundo interamericano, es un sistema que tiene en la dimensión supranacional esta característica. La Comisión Interamericana funciona en primera instancia como un ombudsman, ¿no? Emite recomendaciones y también puede demandar al Estado Nacional ante la Corte Interamericana. Bien, entonces, a mí me interesa mucho que para situarnos en el momento presente y los debates que están teniendo lugar concretamente ayer, ¿no? Anoche, en la Cámara de Diputados, y en cada elección, en la revocación del mandato del 10 de abril o la consulta ciudadana que tuvimos el 1 de agosto del 2021 o las elecciones en Costa Rica de hace una semana, ¿no? O las elecciones que vienen próximamente en el contexto latinoamericano, en Colombia o en Brasil, tengamos presente que el sistema interamericano también prevé las misiones de observación.
interamericanas y que también tienen un importante papel que jugar para, digamos, darle seguimiento y verificar que se cumplan los estándares, los criterios de organización y funcionamiento de las elecciones en el continente. Quiero que no pase inadvertido para mí mismo y para ustedes que el sistema interamericano nació en el contexto de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial. No perder de vista ese contexto más amplio, porque un punto muy importante, un momento clave, fue en el ámbito interamericano, el que en 1958 triunfara la Revolución Cubana. En el momento en que en Cuba triunfa la revolución socialista y Estados Unidos y los países de América Latina tienen enfrente de sus costas a unos cuantos kilómetros o millas un sistema tipo soviético, socialista, comunista, entonces se prenden todas las alarmas. Y entonces hay negociaciones al más alto nivel para que poco a poco se vaya consolidando el sistema interamericano. Por eso es que la Convención Americana, primero los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966, de derechos económicos, sociales y culturales, pues son pieza fundamental del sistema de derechos humanos, ¿no? Y de las obligaciones de los estados parte de la Organización de las Naciones Unidas en la protección de los derechos humanos. Porque, claro, el modelo occidental de carácter liberal, más o menos socialdemócrata, pues tiene en el centro la justificación de la dignidad humana, ¿no? Para el caso de las personas como nosotros, y de la integridad de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Para el caso de los pueblos originarios o de las comunidades originarias. Entonces, si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos procedía de 1948, en que fue aprobada, ¿verdad?, después de la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pues no perdamos de vista que se desarrollaron sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Y en el caso, pues, de México y de América Latina, la Convención Americana de Derechos Humanos, pues 1969, no perdamos de vista, aprobada el 22 de noviembre de 1969, 10 años después de que triunfó la Revolución Socialista en Cuba, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mensaje? Pues el mensaje es que hay que defender el marco y el contexto interamericano, ¿sí?, a través de un marco convencional que garantice los derechos humanos de las personas, incluidos los derechos político-electorales, y que también proteja los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, noten ustedes cómo es muy poco conocido el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador es un instrumento adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, que registra, reconoce, protege los derechos económicos, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Es más conocida la Convención Americana, pues porque tiene derechos individuales, reconoce los derechos individuales. Pero los derechos económicos, sociales y culturales están en el Protocolo de San Salvador. Menos visible, pero igualmente importante, ¿sí? Entonces, claro, hay otros protocolos y convenios en relación con, como se dijo aquí al inicio de la conversación, pues los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, las personas con discapacidad, personas incluso en prisión, sin sentencia firme, o incluso en algunos países con sentencia firme, pero que no les afectan
a sus derechos político-electorales. O sea, hay internos que pueden votar porque el tipo de delito que cometieron no es en contra del Estado o del patrimonio del Estado. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, ¿no?, tiene voto desde la prisión con todo y sentencia firme. No es que no estén sentenciados, no, sí tienen sentencia firme, pero el juez no suspendió los derechos político-electorales de los internos, por lo que sí pueden votar. Ahora, la población penitenciaria, tuve la ocasión de estar ahí hace años en alguna observación electoral internacional, pues es una población penitenciaria pequeña. En realidad se facilita y se propicia el que se pueda votar desde la prisión porque no tienen el fenómeno que tenemos nosotros. Imagínense que en México tuviéramos un modelo en el cual se pudiera votar desde la prisión. Aquellos que no cometieron delitos en contra del Estado, pues votaría una enorme población. Hay unos 300,000 internos federales en el país. Pues imagínense la situación, no sé. Entonces, digamos que nosotros hemos acordado hasta ahora que en este segmento voten pues quienes están en prisión, pero que no tienen sentencia firme, porque aplicamos el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente, por favor, que el contexto histórico en el que nació el sistema interamericano es el de la Guerra Fría, o fue el de la Guerra Fría. Y esto ofrece un sistema, como dice el doctor Luigi Ferrajoli, un sistema de garantía supranacional para la protección y la tutela de los derechos humanos. Ahora, no perdamos de vista que se trata de derechos humanos no solo individuales, sino, repito, colectivos. Derechos individuales y derechos colectivos. En el momento en el que este balance entre unos y otros tipos de derechos se rompe, entonces se generan desequilibrios y conflictos mayores. Es lo que nos ha pasado en México y ha pasado en otros países en los años recientes del pasado, porque al privilegiar los derechos civiles y políticos y desconsiderar los derechos económicos, sociales, culturales de pueblos y comunidades, y ahora lo que llamamos pues las personas en vulnerabilidad, ¿no?, pues se generan desequilibrios muy fuertes en las sociedades, en el acceso al Estado, a la ciudadanía y al mercado, y ese tipo de exclusiones genera conflictos mayores que polarizan a las sociedades, lo cual estamos viendo claramente en nuestro tiempo. Entonces, creo que hay que tenerlo presente. Bien, entonces México adoptó o firmó la Convención Americana de Derechos Humanos hasta 1981. Tomen ustedes en cuenta que se estableció en 1969, que 10 años después se estableció la Corte Interamericana a finales de los años 70 y que nosotros reconocimos en los años 80 sobre todo, ¿sí?, y después en los años 90, toda una serie de instrumentos internacionales que van desde la Convención sobre los Derechos, no solo la Convención Americana, sino la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, de todas las formas contra todas las formas de discriminación tratándose de mujeres, o la eliminación de las formas de discriminación racial, ¿no?, o la Convención Internacional sobre las formas, la protección de los trabajadores migratorios, ¿no? Todas estas las fuimos poco a poco firmando, reconociendo, aceptando, hasta que 1998, ¿sí? Estamos hablando de 20 años después prácticamente de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a funcionar de manera regular, aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Qué pasó en esos 10 años, entre 1920 años, 80 y 2000? ¿Qué pasó en México? ¿No? Que aceptamos la jurisdicción
no solo nos sumamos a la Convención Americana, sino que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Qué 2 o 3 cosas nos pasaron en México que el gobierno mexicano del momento, ¿no?, decidió dar este paso? ¿Alguien que me comente de manera breve? ¿Qué hicimos en México en los años, qué pasó, digamos, en el contexto internacional en los años 80? ¿Y qué documento importantísimo firmamos en México a inicios de los 90? Catalina. Bueno, según recuerdo, a principios de los 80 es cuando ya llega lo que se conocen como los tecnócratas o los neoliberales, que buscaron que México se acercara al ámbito internacional y bueno, lo que se firmó después fue el Tratado de Libre Comercio, pero fue esa época en la que salimos como de estar solo nosotros para intentar integrarnos en el ámbito internacional en todos los aspectos, incluyendo en este caso el económico y lo que vienen siendo los tratados internacionales. Correcto, absolutamente. Bueno, primero tuvimos la Guerra Sucia, la llamada Guerra Sucia en los años 70, en donde en México, virtud a la cerrazón del sistema político de partido hegemónico y con 2 partidos, uno con más autonomía, el Partido Acción Nacional, y el otro definitivamente más dependiente del gobierno, protegido por el gobierno del Partido Popular Socialista, el PPS, ¿sí?, de Lombard, creado por Lombardo Toledano. Empezaron a denunciar, sobre todo el PAN. El Partido Acción Nacional comenzó a denunciar las violaciones de derechos humanos y a documentarlas, ¿sí? Recuerden ustedes que en los años, bueno, a la Guerra Sucia, pues todavía el caso que vamos a ver más tarde o mañana con detalle, que es el caso Radilla Pacheco, pues es producto de la Guerra Sucia. Radilla Pacheco era un activista guerrerense que fue desaparecido. Es uno de los 600,000 desaparecidos en México, según la prensa de hoy, ¿sí?, en 50 años. ¿De acuerdo? Es de dar temor, ¿no? Pues 600,000 desaparecidos en 50 años en México. Entonces, Radilla Pacheco fue uno de ellos. Y el caso se vino a resolver 2 decenios después, ¿no?, en la Corte Interamericana, 2009, y la Corte Mexicana acogió la sentencia de la Corte Interamericana, como veremos mañana, en 2010 y convirtió, se convirtió en la reforma constitucional 2011 en materia de derechos y justicia, que sincronizó el sistema jurídico mexicano con el sistema interamericano, precisamente, y con el sistema internacional de derechos humanos, ¿sí? Lo cual significa una revolución jurídica en nuestro país y en materia, por supuesto, de derechos político-electorales. Entonces, no perder de vista que esa guerra sucia, el partido hegemónico, sistema presidencial, que, digamos, controlaba, si no totalizaba, pero sí controlaba de manera autoritaria, en el lenguaje convencional autoritaria, los procesos político-democráticos en México, los procesos electorales, pues fue generando quejas. Y estas se hicieron cada vez más visibles conforme aumenta la interacción de los medios de comunicación, la información, no se pueden ocultar. Y entonces estas divulgaciones de casos de violación grave de derechos humanos, pues va trascendiendo a la esfera internacional. Y en 1981 las presiones internacionales son tales que México se ve obligado, pues, a tener que firmar, ¿no?, la Convención Americana de Derechos Humanos. Nótese que estamos hablando de finales de 1981. ¿Qué estaba pasando en México? La firma de los acuerdos del gobierno mexicano con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
porque el gobierno de López Portillo había incurrido en unas decisiones muy arriesgadas al sobreendeudarse con base en los recursos, la garantía de los recursos petroleros y el colapso, como se llama elegantemente, de las finanzas públicas, produjo, pues, ni más ni menos que en 1982, que, recuerden ustedes, en el último informe de gobierno de José López Portillo, la tremenda devaluación del peso, que además ya había sido recurrente las devaluaciones a final de cada sexenio, y sobre todo la nacionalización de la banca. Entonces, al estatizarse la banca, lo que generó fue unas presiones internacionales muy fuertes, como las que estamos viendo en estos días en relación con el tema de la energía eléctrica o del litio. Y en ese sentido, esas presiones internacionales, las negociaciones con México para rescatarlo del problema financiero en el que se metió, ¿sí?, en finales de los 70, inicios de los 80, más toda la presión de una oposición que apenas encontraba espacio para expresarse, que le habían acabado de conceder 100 diputados de representación proporcional en 1977 con la reforma política. Ese régimen político, que se encontraba con crisis recurrentes, políticas, económicas, crecientemente algunas crisis sociales, ¿no?, pues dio el paso, porque lo obligaron en las negociaciones a firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, primero, pues aceptar la operación en México, o en relación con México, de la Comisión Interamericana, y tardíamente, creo yo, en 1998, la jurisdicción de la Corte Interamericana, mediando, como dijo muy bien Catalina, el Tratado de Libre Comercio. Porque el Tratado de Libre Comercio no solo fue una negociación sobre temas económicos o comerciales, sino también sobre un cambio de posición de México en relación con el derecho internacional. Y eso supuso el aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, nótese lo siguiente. Estados Unidos, que ha sido el principal promotor de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y en el sistema interamericano, no ha suscrito la convención. Y sin embargo, la Comisión Interamericana tiene su sede en Washington, lo cual es una muestra claramente de un mensaje, de una de una condición desventajosa, ¿no? Porque pues se utiliza luego el sistema interamericano, o se pretende utilizar para efectos políticos internacionales. Entonces, tengamos por favor en cuenta esto también, porque pues hay países como el caso de Venezuela en el extremo, que han denunciado la convención y pues se han salido del sistema interamericano. Por supuesto que Cuba no forma parte del sistema interamericano. Entonces tengamos en cuenta que aquí hay un juego de fuerzas, ¿verdad?, tanto ideológicas como políticas, económicas, que se encuentran en el contexto más amplio en torno a este sistema. Nosotros formamos plenamente parte de este sistema, y quiero mencionar que antes de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿sí?, nosotros en los años 80, después de que México firmó la Convención Americana, el PAN, fundamentalmente don Luis H. Álvarez, ¿sí?, un líder del Partido Acción Nacional, encabezó varias misiones y varias comisiones que fueron a Washington a presentar las quejas sobre la falta de garantías constitucionales y de garantías legales para proteger los derechos político-electorales en México, ¿sí? Esos motivos de las quejas fueron, por ejemplo, relativos a elecciones municipales que tuvieron lugar a principios de los años 80, y luego el llamado fraude patriótico. Sí, bueno, aparte del fraude patriótico en 1986, en donde en una elección
municipal y luego a la gubernatura de Chihuahua, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ¿sí?, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, sostenía que si el PRI dejaba que Chihuahua cayera en manos del PAN, ¿sí?, podría haber una conquista de esos estados de la República por parte de los Estados Unidos, ¿sí? Íbamos a perder esos estados porque el PRI iba a perder las elecciones en Chihuahua y después en Durango y después en Baja California y después en Nuevo León, y se le llamó en 1986 fraude patriótico, ¿sí? Al decir, vamos a hacer fraude a las elecciones que pueden ganar los panistas en Chihuahua para evitar que los estados del norte, como fichas de dominó, caigan en manos del PAN, que es antipatriótico y que va a entregar, vamos, a esos estados a los intereses de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces lo recuerdo perfectamente y está documentado por la prensa. Entonces, líderes panistas se quejaron en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, pues obviamente le corrió traslado, ¿no? O sea, le mandó preguntar a través de audiencias y un procedimiento de investigación al Estado mexicano, y el Estado mexicano respondía que no era necesario que tuviéramos en México, que gradualmente íbamos avanzando en la construcción de las garantías constitucionales para resolver los conflictos políticos sobre los derechos político-electorales. ¿De acuerdo? Esa era la posición del Estado mexicano. Decía, nosotros tenemos nuestro propio sistema, tenemos el juicio de amparo para toda la violación de derechos civiles y penales, y tenemos el sistema de colegios electorales para resolver los conflictos, sobre todo en relación con los resultados electorales en los congresos locales y en el Congreso Federal. Son los propios diputados y en su caso los senadores electos locales o bien senadores y diputados federales los que resuelven sus propios conflictos. Entonces tenemos nuestro sistema, pero claro, la queja era que no procedía ningún medio. No teníamos medios de impugnación para poder revisar y resolver los conflictos electorales. Entonces, la comisión forjó unas recomendaciones muy importantes que notificaron al Estado mexicano, pero como somos también bastante hábiles, los mexicanos, ¿no?, vimos venir las recomendaciones y creamos el TRICOEL. Dijimos, ahí viene la recomendación de la Comisión Interamericana, y los actores políticos de la época del gobierno de Miguel de la Madrid, fundamentalmente, ¿no?, algunos juristas además muy avesados, ¿no?, entre otros, pues, el doctor Sepúlveda, que era el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no?, Sepúlveda Amor, don Bernardo Sepúlveda, pues viendo que venían estas recomendaciones, pues recomendó el que hacia adentro del país, pues estableciéramos un mecanismo y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el TRICOEL en 1986-87, ¿sí?, que tenía muchas limitaciones. El cheque a los magistrados de la época se los pagaban de la Secretaría de Gobernación. O sea, tenía una dependencia muy fuerte el TRICOEL del ámbito político y de gobierno, ¿no? Y sus sentencias, pues, no eran vinculantes hasta 1990, ¿no? De todas maneras, jugaron un papel muy decoroso. Una primera señal de que el gobierno mexicano, pues, se preocupaba por proteger, tutelar los derechos político-electorales después de más de un siglo de no hacerlo, ¿verdad?, sino por la vía de los colegios electorales en los congresos. Pero bueno, tímidamente, pero ya había un TRICOEL, un Tribunal de lo Contencioso Electoral. Cuando llegaron las recomendaciones de la Comisión Interamericana, entonces ya habíamos creado el TRICOEL, ¿sí? Y de alguna manera suavizamos el impacto de esas recomendaciones. En el curso de los años subsecuentes, es decir, que fueron los años finales de los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI, poco a poco fue forjándose un cuerpo
de criterios de la Comisión y de la Corte Interamericana en materia de derechos político-electorales. Si nosotros regresáramos en el tiempo a través de una película, un video, a finales de los años 70, veríamos que en América Latina el paisaje era muy diferente al que observamos hoy, porque había muchas dictaduras militares, desde República Dominicana hasta el Perú, Argentina y otros más. Recuerden ustedes, Argentina ganó el Mundial en 1978, el Mundial de Fútbol, ¿sí? Bueno, algunos eran muy jovencitos, pero quizá Antonio y yo podamos dar testimonio, ¿verdad? Sí, de que Argentina ganó el Mundial, ¿no? Con una figura que era Mario Kempes. ¿Te acuerdas, Antonio, de Mario Kempes? Que pues le ganaron a Holanda la final del Mundial. Pues, Holanda perdió la final del 74 en Alemania y luego perdió la final en Argentina con un Johan Cruyff amenazado de muerte, que ya no pudo jugar el Mundial de Argentina. Habían llegado a la final y perdido la final contra Alemania. Creo que Holanda es el que más finales ha perdido, por lo menos ha perdido 3. Entonces, ¿qué pasó en 1978? ¿Quiénes gobernaban Argentina? Los militares. Había una dictadura militar feroz en Argentina. ¿Por qué 1978 es un año muy importante? Es el año de la Constitución española, que entra en vigor después de 40 años o más de dictadura de Francisco Franco en España. Se da la transición y la alternancia. La Constitución Democrática Española, aún vigente, es de 1978. Ese año es muy importante. No solo por el Mundial que ganó Argentina bajo condiciones dudosas, porque en un partido que fue muy cuestionado, le metió 6 goles a la selección peruana, bajo dudas, ¿no, Antonio?, de que vendieron el partido. Fíjense nada más. Los peruanos, en donde también reinaba otra dictadura militar, ¿sí?, a los argentinos, y eso les permitió calificar a las finales y luego ganar el campeonato del mundo. Pero ese año, 1978, hubo 2 países en donde hubo elecciones en América Latina y pasaron de la amarga experiencia de la dictadura militar a la democracia civil, ¿no?, a la democracia, que fueron República Dominicana 1978 y Ecuador 1978. En esos 2 países se dieron alternancias de gobiernos militares a gobiernos civiles. Y dio inicio lo que en América Latina, lo que Samuel Huntington denominó la tercera ola democrática. Una ola en la cual la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana jugarían un papel muy relevante, porque van a ir forjando unos criterios a través de opiniones, a través de recomendaciones, ¿verdad? A través de publicaciones, a través de este tipo de actos y digamos resoluciones, dictámenes, van a ir forjando un corpus interamericano democrático electoral, que podemos sintetizar en estos 9 puntos. El primero y el más importante es que el derecho a la participación política es un derecho humano fundamental. Este es número 1. Nosotros pasamos inadvertido que tenemos, cuando nos pregunten cuáles son los derechos políticos electorales, voy a decir, bueno, primero hay que aclarar que en el artículo 9 de la Constitución tenemos consagrado el núcleo de los derechos de participación política o de los derechos político-electorales. Y ese núcleo es precisamente el derecho a la participación política. Fíjense ustedes que el artículo 9 dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ahí está.
Solo los ciudadanos mexicanos pueden tomar parte en los asuntos políticos del país. Ese es el principal derecho político, que es el derecho a la participación política. Artículo 9 de la Constitución. Ahora, hoy, como dice el magistrado Felipe de la Mata, un artículo muy recomendable, publicado recientemente, dio una conferencia la semana pasada, antepasada, en el Senado de la República, y dice, bueno, los derechos político-electorales hoy se han desplegado en dos vertientes. Uno, están los derechos político-electorales, vamos a decir, esenciales, que son derecho a votar, a ser votado, a asociarse con fines políticos, a afiliarse o desafiliarse a un partido político, ¿no? Esos son 5 derechos político-electorales directos, esenciales, que son la expresión del derecho político a participar en los asuntos del país, en los asuntos públicos del país. Es un derecho humano fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque no se puede negociar, no se puede enajenar, no se puede vender, comprar o rentar. Si alguien firma un contrato y declina sus derechos políticos, es una cláusula que se tiene por no puesta y hasta puede ocasionar responsabilidad y sanción. O sea, los derechos humanos fundamentales son derechos no enajenables, son imprescriptibles, o sea, no vencen, no caducan con su uso. Pueden usar N veces y no caducan, ¿sí? Y son inherentes a la persona humana porque protegen su dignidad, ¿no? A diferencia de los derechos patrimoniales, que no son derechos fundamentales, porque los derechos de propiedad sí se pueden negociar, son imprescriptibles y pues su propia naturaleza es precisamente la de entrar al mercado, ¿no? O que el Estado puede intervenir la propiedad privada, y más en México, que el artículo 27 reserva la propiedad originaria a la nación, y más bien se configuran las modalidades de la propiedad privada, comunal, ejidal, ¿verdad? O gubernamental, ¿no? A partir de que el dominio y la propiedad originaria de las tierras, aguas y recursos naturales, pues pertenecen a todos, a la nación. No, en Estados Unidos eso no se entiende de ninguna manera, no lo entiende, ¿no? Entonces, pero en México sí, porque pues provocó varias guerras y entre otras la revolución de 1910. Entonces, hasta encontrar esta solución. Bien, ahora, el derecho a la participación política es un derecho humano fundamental por esa razón. No es enajenable, no es prescriptible y corresponde a la naturaleza propiamente de las personas, porque sin esos derechos humanos fundamentales no podríamos desplegar nuestro plan de vida. Seríamos negados como personas. Pues, si dejamos que nos impongan las decisiones públicas y no participamos en la revocación del mandato, en la consulta popular o en las elecciones, pues entonces tenemos, digamos, una capacidad disminuida formalmente o realmente porque no participamos en la toma de las decisiones políticas. Entonces, esa es la Comisión y la Corte han establecido a lo largo de 20 a 30 años que este es un derecho humano fundamental. Está en la Convención y está en las constituciones nacionales, que es obligación de los estados protegerlos, promoverlos y garantizarlos de manera integral. ¿Qué significa de manera integral? Significa que tienen no solamente que llevar a cabo actos, o sea, digamos, abstenerse de violarlos, sino que deben promover las condiciones para que se cumplan. De allí que, por ejemplo, transversalmente en las instituciones en México existan oficinas de gestión, protección, promoción de los derechos de las mujeres, porque la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres,
y los diferentes instrumentos internacionales en la materia obligan a los estados-nación no solo a no intervenir, ¿verdad?, para violar los derechos de las mujeres, sino para generar las condiciones para lograr la igualdad sustancial entre los géneros. Entonces, eso es lo que significa garantizarlos de manera integral. Ese es otro criterio, otro parámetro, si ustedes quieren, que la Comisión Interamericana y la Corte ha generado sobre los derechos político-electorales. ¿Afecta? Por supuesto que afecta, porque el sistema integral, el sistema jurídico nacional ha acogido, ¿verdad? Aunque no forme parte en el litigio correspondiente y le vincule la sentencia, ¿sí? De todas maneras, como dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dijo, si vemos cómo se construyen las jurisprudencias de la Corte Interamericana, pues veremos que se construyen con diversos casos, aunque el Estado mexicano no sea parte, de tal manera que le debe ser vinculante la sentencia, aunque no sea parte del litigio. Por eso hay una discusión, pero hay pero la posición más vanguardista y avanzada es siempre y cuando le favorezca más. Desde luego, la disposición o la interpretación sobre la disposición convencional, ¿no?, a los derechos de las personas, habrá que optar por esa interpretación pro persona. A ver, por favor, Jorge, adelante. Sí, maestro, ¿qué opinión le merece? En días recientes, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, formuló un planteamiento en el que de alguna forma surgió la discusión pública de qué consecuencias pudieran tener aquellas ciudadanos que no votaron en el proceso de revocación de mandato, toda vez de que la particularidad de algunos derechos en el sistema mexicano, pues tienen un doble carácter, como tales, derechos políticos en sentido estricto y obligaciones. Se abrió un debate de que, porque se dejaba entrever la posibilidad de que dentro de las acciones que pudieran hacerse acreedores, fueran precisamente algún tipo de restricción de derechos políticos, de estos derechos políticos. En mi apreciación, independientemente de que así esté contemplado en el sistema jurídico mexicano, a mí me parece que algún tipo de sanción por no haber participado en este tipo de ejercicio, pudiera tildarse de violatorio precisamente de convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de derechos político-electorales. Pero me gustaría saber su opinión, porque digo, finalmente es un tema reciente y es un tema que todavía está prácticamente en la discusión pública. Claro, sí, en México, votar o ser votado, o sea, los derechos político-electorales, pero particularmente votar, es una prerrogativa, es un derecho y también es una obligación. El problema es que en la terminología de las normas jurídicas, ¿no?, de la tipología de las normas, se trata de una norma imperfecta, porque no tiene sanción. No tiene sanción. Entonces, pues si ustedes ven el artículo 30-31 de la Constitución, pues uno de los derechos y de las obligaciones es votar en las elecciones populares y pues en la revocación del mandato. Nada más que es una norma que no tiene sanción. Entonces, yo creo que se trató de una declaración de estas que en la clasificación del tipo de declaraciones de los funcionarios públicos se puede interpretar y encuadrar como una declaración simbólica, ¿no?
es una como advertencia, ¿no? Pero que realmente no puede ser aplicada porque no hay tipo penal para tal efecto. Entonces, no se puede aplicar, es una norma imperfecta. Les quiero decir que esta es una discusión en América Latina y en otros países muy importante. Si debe o no ser obligatorio, vinculante y sancionable el votar. En México hemos defendido esta norma imperfecta sosteniendo que se trata de una prerrogativa. Y si es una prerrogativa, entonces no tiene por qué tener una sanción el no votar, porque el ciudadano, ciudadana, la ejerce conforme a su libre albedrío, ¿no? Entonces, de hecho, el no votar, hay tesis de académicas de doctorado completas sobre este tema. El abstenerse también puede ser o es interpretado por algunos como un derecho político, una modalidad del derecho político. Tengo derecho a votar y a no votar también, ¿no? Entonces, si no quiero ejercer conforme a mi autonomía y libre albedrío el derecho de participar, pues también es desde una actitud política hasta una conducta que es respetable. Esa discusión lleva años y ya ha perdido fuerza, pero la puede recobrar a la luz de la próxima reforma electoral, porque uno de los sentidos simbólicos de esa declaración del titular de la UIF, ¿no?, que además es un electoralista de muchos años, es que puede ser parte de la discusión de la reforma electoral por venir. Y habría espacio, y creo que valdría la pena, sí detenerse a reanalizarla, examinarla con cuidado, porque ahí sí el análisis comparado nos puede ayudar. En Perú, por ejemplo, durante muchos años, la abstención ha sido sancionada, ¿sí? Hay obligación sancionada de votar y ha sido progresivamente debilitada esa opción. Quiero decir, alguna vez que tuvimos oportunidad de estar ahí en el equivalente del INE, que es la Oficina Nacional para Procesos Electorales, la ONPE, la ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, el entonces titular, que por cierto fue el jefe de la misión, polémico jefe de la misión de la OEA para la revocación del mandato el pasado 10 de abril, ¿sí?, el distinguido doctor Fernando Tuesta Soldevila, tuve el gusto de conocer hace 20 años, era el titular de la ONPE peruana. Entonces, él nos explicó in situ que era un fracaso la sanción a la abstención. ¿Por qué? Porque sale más caro el tratar de cobrar, ¿no?, las multas, que el resultado exitoso. No, pero entonces de alguna manera decía, pero ¿cómo? Sí, no las podemos cobrar. ¿Por qué? Pues porque sale más caro en un sistema, además, claro, estoy hablando de hace 20 años, que no podemos no tenemos claridad sobre el domicilio y es muy duro el que cobremos con una multa el no votar. A la cárcel, imposible. Y entonces idearon otras formas indirectas de sanción, y hay una discusión sobre si la amenaza de la sanción estimula la participación política, o sea, el derecho a votar. No está claro eso. Ellos, los peruanos, sacaron la conclusión de que no era conveniente. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma quizá más efectiva y probablemente menos costosa? Ahora con los sistemas digitales es más fácil implementar este tipo de sanción, que es la sanción cruzada. Es decir, no votas, tengo el padrón electoral digital y también te tengo en el padrón de los pasaportes, te tengo en el padrón del registro público de la propiedad, te tengo en el padrón de las licencias de manejo, ¿no? Y entonces, pues no votas, pues no puedes tramitar ni licencia de manejo, ni pasaporte o algún otro servicio, ¿no? Hay quien consideraría que eso podría ser inconstitucional. Si no está previsto en la Constitución,
cuidadosamente, eso también podría ser un acto de molestia injustificado. Entonces, hay todo un debate, estimado compañero, pero sí es interesante y qué bueno mencionarlo, porque es el tipo de casos que después se convierten en quejas o denuncias en la Comisión Interamericana y probablemente si se trata de una restricción injustificada y desproporcionada a los derechos, en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro que sí. Bien. Gracias, maestro. Entonces, no, hombre, con todo gusto. Entonces, no está claro, ¿eh? Esta es la pregunta clave. Una sanción a la abstención, dogmáticamente, desde el punto de vista jurídico constitucional, es justificable. Y segundo, la restricción, pues, a que intervengan en tu derecho a la participación política. ¿Sabes qué? Pues si quiero lo ejerzo y si quiero no, ¿verdad? Si no quiero no. Y luego el efecto que tiene sobre el estímulo a la participación, porque parece que no necesariamente el voto obligatorio sancionado repercute en mayor participación política. Esa es la pregunta, está interesante. Bien, entonces, por un lado. Ahora, regresemos a nuestra lista para decir que también la Comisión y la Corte han establecido que, bueno, sí, la Convención establece derechos político-electorales, la Convención Americana, la Comisión y la Corte tienen unos criterios para, digamos, ir fortaleciendo el cumplimiento del ejercicio de los derechos político-electorales, pero los estados-nación tienen un margen de regulación nacional. ¿Qué significa? Significa que la Convención, como los tratados internacionales en general, están construidos con un lenguaje abierto para darle un margen de apreciación nacional a los estados, a los gobiernos nacionales y decir, bueno, están reconocidos y garantizados los derechos político-electorales, pero la modalidad para ejercerlos, yo me la reservo. ¿Sí? En el caso de México, por ejemplo, pues como veremos mañana en el caso Han Rong, claramente allí la Corte Interamericana dijo, bueno, pues es que la Convención dice que hay que garantizar los derechos político-electorales y hacer todo lo posible para promoverlos, garantizarlos de manera integral, pero cada estado tiene el margen de apreciación y, digamos decir, el margen legislativo para regularlos conforme a determinada modalidad, incluido el hecho de que decida que solamente sea la postulación a través de partidos políticos y no de candidaturas sin partido o independientes, por ejemplo. Pero eso no quiere decir, fíjense nada más, que no tenga el sistema nacional jurídico electoral un medio de defensa. Porque que yo no pueda ser candidato independiente o no voy a presentar mi postulación por esa vía, no es lo mismo a que si me la niegan, yo no pueda controvertir la razón de por qué no. O sea, ¿no? Eso es distinto, que fue el caso Castañeda Gutmann. Entonces, él debió haber tenido un medio, un recurso sencillo disponible para poder controvertir la decisión y revisar su racionalidad, ¿no? Entonces, es interesante también, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay un caso que también mañana lo vamos a enfatizar. ¿Por qué si la Constitución y la LEGIPE dicen, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación también, que el derecho a votar debe ser conforme a las siguientes características: universal, personal, libre, directo, intransferible, secreto? ¿Por qué permitimos que en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, se vote a mano alzada? El voto no es secreto, es público, es abierto. Porque la Convención establece una serie de criterios y deja al ámbito nacional la posibilidad de regularlos. Ojo con esto. O sea, sí es convencional o justificable ante la Convención Americana el que nosotros en México reconozcamos las formas de elección conforme a la Constitución Nacional, ¿sí?, artículo 2, hacia el interior de pueblos y comunidades indígenas que eligen a sus propios integrantes del ayuntamiento a mano alzada. ¿Sí, no?
Entonces, oye, ¿cuál voto secreto? Pues no es secreto. Ah, no, claro que no, pero lo que dice la convención es que el voto debe ser auténtico. Y lo dice la Constitución, artículo 41. ¿Qué significa? El voto puede ser a mano alzada en pueblos y comunidades indígenas y puede ser público siempre y cuando sea libre. O sea, el principio de libertad predomina o prevalece, ¿sí? Sobre la modalidad del voto, ojo, ¿sí? Por eso es justificable y es constitucional y convencional. En una comunidad o pueblo indígena se puede votar con voto no secreto en la medida en que no sea coaccionado. Ah, porque si es coaccionado, no importa que sea abierto o cerrado, pero es nulo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de interpretaciones tienen que desprenderse con mucho cuidado de una lectura atenta, prudente, ¿verdad? Y precisa de las disposiciones convencionales, ¿no? Es decir, porque para eso hay técnicas de interpretación y de argumentación, ¿no? Y eso permite el defender con argumentos sólidos, ¿no? Una posición como la que acabamos de decir. En el mundo occidental, en México, las elecciones son con voto secreto, o resulta que no siempre, porque en las comunidades indígenas es con voto público. Ah, ¿cuál es la justificación convencional? Dice la Corte Interamericana y dice el Tribunal Electoral mexicano y la Corte Mexicana. Ah, porque mientras no sean coaccionadas, sí se puede, porque la convención no cierra la posibilidad a la opción de que sean con voto público o abierto, en la medida en que se justifique porque no haya coacción en el electorado. Muy bien, eso es. Luego, esto, o sea que la voluntad del elector se exprese de manera auténtica. Por eso, la Constitución dice, en México las elecciones serán libres, auténticas y periódicas. Artículo 41. Oye, pero si el voto debe ser secreto. No. Mientras sea auténtico, puede ser libre, puede ser abierto. Pero si no es libre, entonces sí ya no es auténtico. Y entonces deberá estar afectado de nulidad. Bien. Otro es que debe existir un derecho a la protección judicial, a un recurso jurisdiccional efectivo, caso Hank, que veremos mañana, porque ese fue precisamente el argumento que la Corte Interamericana sí acogió. No hay un recurso dentro del sistema jurídico para defender el que me nieguen la posibilidad de registrarme como candidato independiente, lo cual desencadenó pues una reforma, recuerden ustedes, 2012, para abrir y luego perfeccionar las candidaturas todavía no bien consolidadas, sin partido o como les llamamos independientes, ¿no? Luego, derecho a elegir representantes legislativos. Bueno, es un criterio fundamental que sostiene la democracia representativa, acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Aquí está el tema para las mujeres en particular, sin violencia, ¿sí? Con condiciones en la contienda que permitan la libertad y la equidad en la participación. No. Cada una de estos criterios es para pensarlo no unas horas, unas semanas. La libertad de expresión en campañas electorales, ¿no? Que como ustedes han podido notar, verificar y hasta actuar o practicar, pues en México hemos mantenido de manera muy celosa el ámbito de las redes sociales, ¿no? Y en general, la Sala Superior ha establecido criterios para tender un manto protector, como le ha llamado, ¿no? La jurisprudencia, sobre todo en el caso de los periodistas que ejerzan la libertad de expresión en materia político-electoral. La suspensión de los derechos políticos por causa penal conforme a debido proceso y no solo por determinación administrativa. Vean ustedes, en México tenemos pues, el caso de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya en este momento no puede participar políticamente con libertad porque tiene una espada de Damocles, digamos, ¿no?
que pende sobre su cabeza, que es, a ver, participa, pero antes ven a aclarar a la Fiscalía General qué pasó con la bodega aquella que compraste, vendiste, no sé qué, ¿no? Y que le afectó muchísimo durante la campaña electoral presidencial 2018. Pero pues no es el único caso. En general en América Latina, estos casos hoy por hoy están a la orden del día. Entonces, lo que ha dicho la Comisión Interamericana es, tú no puedes, como Estado nacional, coartar o limitar la participación en la política si no es conforme a un debido proceso, no solo por una determinación administrativa, sino por resolución jurisdiccional firme. Mientras eso no se dé, no hay por qué no poder participar ejerciendo tus derechos, ¿de acuerdo? Pero en este momento, pues hay algunos aspirantes a las candidaturas. En América Latina le pasó el caso que veremos también mañana, es el de Gustavo Petro, el hoy candidato favorito para ganar la presidencia de la República en Colombia, este próximo mes de mayo, ¿sí? Porque cuando él era presidente municipal, alcalde de Bogotá, pues lo vincularon a un proceso judicial, ¿sí? Que no tenía sostén, no había pruebas firmes, porque él intentó, pues, sacó una convocatoria para privatizar, aún siendo una persona de izquierdas, el servicio de recolección de basura en la ciudad, y lo vincularon a un proceso, le presentaron una denuncia, unas demandas, en fin, y lo afectaron, ¿sí? Lo suspendieron del cargo por vía administrativa, y el asunto fue a dar a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana estableció lo que ya venía advirtiendo en otros casos previos que había juzgado, que con base en una orden de carácter administrativo que suspende a un funcionario público del ejercicio del cargo, no se pueden limitar los derechos políticos de participación. ¿De acuerdo? Tiene que ser por una sentencia del procedente del Poder Judicial. Entonces, eso, ¿sí? Así que eso roza con la vulneración de derechos políticos por violación de otros derechos, que es otro criterio que ha establecido la Comisión en la Corte. Pues si hay alguien que incurrió en alguna clase de delito, pues no tiene nada que ver con el proceso político electoral, no tiene nada que ver con el Estado, no tiene que ver con una función pública, también limitarle sus derechos de participación política es dudoso. Es un criterio convencional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ha impactado la Corte Interamericana a través de sentencias, criterios, no solo en México, sino directamente, indirectamente en México, porque ha resuelto otros casos que México la ve venir? Oye, si la Corte resolvió eso en el caso de Paraguay o en el caso de Perú, pues si nosotros se presenta un caso similar, pues nos van a aplicar el mismo criterio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante desarrollar, junto con la racionalidad de la convencionalidad, la sensibilidad de en qué consiste este parámetro convencional de control, ¿no? De el ejercicio de los derechos políticos electorales. Hasta aquí, compañeros, compañeras, el día de hoy. Espero que esté siendo de utilidad, ¿no? Mañana vamos a ver todos estos casos, desde el Tlacolulita 98 hasta pues Radilla Pacheco, desde luego, el caso Hanron, Pedrosa Longhi y otros más, que han ido forjando esos 9 criterios que hasta ahora hemos enunciado. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues entonces vamos a detenernos aquí. Yo les agradezco muchísimo su interés, su tiempo esta mañana, y mañana continuaremos temprano reflexionando, intercambiando sobre estos puntos. Si ustedes quisieran, en particular, algún elemento que quisieran que tocáramos, no lo duden, por favor. En la presentación se las comparto, por supuesto, nos hará favor Perla, sí, de poder compartirla con mucho gusto para que la tengan ustedes. Muy bien. Pues, claro que sí, doctor. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos mañana. Gracias, doctor.